Entonces, la charla, el tema que vamos a revisar hoy es uropatía obstructiva. Soy Juan Camilo, residente de urología de la Universidad CES, que está rotando actualmente por trasplante renal en compañía con el doctor John Freddy Nieto Ríos, internista y nefrólogo y magíster en telesalud y profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, y hace parte del grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. Entonces, a manera de introducción, tener en cuenta que la uropatía obstructiva pues, es el daño funcional y o estructural que se genera sobre el parénquima renal, y esto secundario a una obstrucción del tracto urinario que dependerá mucho, dependiendo del sector donde se genere, del tiempo de evolución por el cual se perpetúe la obstrucción y por la causa por la cual se genere esta obstrucción. Entonces hay que tener dos conceptos claros que debemos diferenciar, y es el concepto de uropatía obstructiva, en el cual hablamos de una obstrucción del tracto urinario que se da por una causa ya sea estructural o funcional, que va a bloquear o a reducir el flujo a través del tracto urinario. Y otra cosa es la nefropatía obstructiva, y es el daño funcional o anatomopatológico que se va a generar de forma secundaria al proceso de uropatía obstructiva. Tener en cuenta que esta obstrucción del tracto urinario pues, es una causa potencial tanto de lesión renal aguda como de enfermedad renal crónica, y vemos que de las nefropatías crónicas estos procesos obstructivos pueden llegar a explicar hasta un 3 a 5% de los casos de la enfermedad renal crónica. Y es importante tener en cuenta y diferenciar que no siempre que un paciente tenga hidronefrosis va a ser lo mismo que tener uropatía obstructiva. Esto dependerá mucho del tiempo y de cómo se genere la obstrucción, pues no todos los pacientes con una uropatía obstructiva en el tiempo van a generar un fenómeno de dilatación de las cavidades renales. Y tener en cuenta que cuando hablamos de insuficiencia renal, cuando hablamos de este componente postrenal específicamente, vamos a hablar de un 5 o un 10% de los casos aproximadamente de falla renal de origen postrenal. Y tener en cuenta que el daño siempre dependerá si esta obstrucción es completa versus parcial, si la obstrucción es aguda versus crónica, si el compromiso es unilateral versus bilateral, si es congénita o adquirida, si hay procesos infecciosos asociados o no, o si hay un daño estructural previo de esas unidades renales, o es una unidad renal que es completamente normal. Y en cuanto a la incidencia, pues esta va a depender de múltiples factores, va a depender de la población que estudiemos, va a depender de las patologías concurrentes que tengan nuestros pacientes, va a depender del sexo, y se sabe que es menos común que se presente en las mujeres. Y en cuanto a la edad, vamos a tener que generalmente se afectan todos los grupos etarios, pero va a haber una distribución bimodal generalmente entre pacientes lactantes y pacientes de edad más avanzada. Vamos a ver en la infancia cómo es más común que se presente la uropatía obstructiva, sobre todo por las alteraciones congénitas que tienen este grupo de pacientes, siendo las valvas de uretra posterior una de las más comunes, llegando a estar presente hasta en el 4% de los pacientes de este grupo etario que se presentan con uropatía obstructiva. Y vemos como a partir de los 60 años se va haciendo más relevante en el género masculino la presencia de hiperplasia prostática y los cánceres del tracto genitourinario, pues específicamente en esta población el cáncer de próstata, que puede ser una de las causas más importantes en la cual se genere uropatía obstructiva. Y en cuanto a las causas, también es importante tener en cuenta cuál es el origen. Como ya lo hablamos, las causas congénitas se presentarán más en un grupo poblacional de los lactantes, y las adquiridas van a ser de origen neoplásico o inflamatorio y se irán presentando a lo largo de la vida. Dependiendo de la ubicación, nosotros también podemos tener diferentes causas, y acá es importante diferenciar cuál es la ubicación de la obstrucción, ya que según esta pues definiremos el tipo de estudio que se hará, y la etiología puede llegar a ser diferente dependiendo. Entonces vamos a tener causas a nivel renal, causas a nivel de uréter, ya sea proximal, medio, distal, o del tracto urinario inferior, que del tracto urinario inferior hablamos de la unión uretrovesical hacia abajo. Entonces vamos a tener la posibilidad de que la lesión o el daño se encuentre a nivel de la vejiga, de la próstata, o a nivel de todo el segmento uretral. Y en cuanto a la clasificación, entonces es importante que siempre clasifiquemos el sitio si esta obstrucción se genera a nivel del tracto urinario superior, como ya lo dijimos, es por encima de la unión uretrovesical,
del tracto urinario inferior, que es debajo de la unión vesiculoretral, dependiendo del grado, si esta obstrucción es completa o de alto grado, de bajo grado, o es una obstrucción parcial o incompleta, y dependiendo de la duración, si es aguda o crónica como tal. En cuanto al sitio de obstrucción, entonces vamos a ver que cuando hablamos del tracto urinario superior, puede ser intrínseca o extrínseca. Cuando hablamos de las intrínsecas, puede darse por nefrolitiasis, por necrosis papilar, por coágulos a nivel del sistema colector o por carcinoma de células transicionales o urotelial, que son los carcinomas más comunes que se presenten a este nivel. Y de forma extrínseca vamos a tener las neoplasias retroperitoneales o pélvicas, las adenopatías retroperitoneales secundarias pues, a neoplasias hematológicas como el linfoma, la fibrosis retroperitoneal o enfermedad de Hormone, y tener en cuenta mucho en el género femenino la endometriosis de ubicación ectópica, que generalmente uno de sus principales sitios a comprometer va a ser el tracto urinario, específicamente el uréter. Y cuando hablamos del tracto urinario inferior, vamos a tener que en la vejiga puede ser por una alteración funcional en esta vejiga, como son los pacientes con vejiga neurogénica, los pacientes con neoplasias vesicales. Generalmente tiende a haber más obstrucción en los pacientes que tienen enfermedades musculoinvasoras, o sea, enfermedades de mayor grado, los pacientes con hematuria que hacen presencia de coágulos y los pacientes que tienen presencia de grandes cálculos a nivel vesical. E igualmente los cuerpos extraños. Y a nivel de la próstata vamos a tener pues, los pacientes que tienen un proceso de malignidad y los pacientes en los cuales se da solo por hiperplasia prostática. Y a nivel de la uretra vemos sobre todo pacientes de edad muy avanzada que tienen fimosis muy severa y son menos conscientes de este proceso de la micción, en los cuales solo simplemente una fimosis puede llegar a obstruir todo el tracto urinario, las valvas uretrales en los pacientes de menor edad y la estenosis del segmento uretral, teniendo en cuenta acá los pacientes que han tenido ya algún antecedente de intervención o no, o simplemente los pacientes que han tenido cateterismos por hospitalizaciones prolongadas, enfermedades de transmisión sexual, entre otras. En cuanto a la oración, tener en cuenta que cuando hablamos de procesos agudos, generalmente los cambios van a ser funcionales, pero cuando este daño se perpetúa en el tiempo y ya hablamos de procesos crónicos, adicionalmente vamos a tener daños estructurales a nivel de nuestro tracto urinario. Y para que esta obstrucción ocasione una lesión renal aguda, generalmente hablamos de que esta obstrucción debe ser bilateral, excepto si en estos pacientes existe algo de ya falla prerrenal establecida o son pacientes que tienen una única unidad renal, la cual se genera un fenómeno como si fuera bilateral. Y en cuanto a la fisiopatología, generalmente la mayoría de pacientes se van a presentar con fenómenos obstructivos que van a llegar a ser parciales, pero se prolongan en el tiempo. Algunos estudios reportan la presencia de obstrucción completa aguda en menos de 24 horas, pero no es lo común. Y tener en cuenta que cuando se presenta una obstrucción completa se va a alterar de modo importante el flujo vascular de estos pacientes, la filtración glomerular y la función a nivel tubular. Y esto me va a generar cambios a nivel anatómico en los vasos sanguíneos, en los glomérulos y en los túbulos renales. Entonces, ¿cómo se genera en el tiempo esta alteración a nivel de la función renal? Entonces, inicialmente, cuando tenemos nuestros procesos obstructivos, vamos a ver que existe un aumento a nivel de la presión de los túbulos y como mecanismo compensatorio se da una alteración en la tasa de filtración glomerular, la cual va a disminuir, y con el tiempo estos mecanismos de compensación y manejo de la tasa de filtración glomerular lo que van a hacer es que van a compensar mediante un aumento en el flujo sanguíneo renal, un proceso de vasodilatación que va a durar aproximadamente unos 90 minutos, y después de esto vamos a tener una caída a nivel del flujo renal, una elevación de las presiones a nivel ureterales que se van a generar por 24 horas, y finalmente todo esto termina en una caída tanto del flujo renal como de la función renal. Y tener en cuenta, como vemos en la gráfica inferior, cuáles son los efectos de que nuestros pacientes tengan una obstrucción completa. Entonces vemos que a medida que avanza en el eje de las Y el tiempo de obstrucción, vamos a tener como inicialmente
hay un aumento en la presión ureteral, el flujo renal inicialmente como mecanismo de compensación aumenta, pero durante el tiempo estos van cayendo, al igual que va cayendo la tasa de filtración glomerular de estos pacientes. Entonces, dentro de las fases que genera el proceso obstructivo, vamos a tener una fase temprana o fase hiperémica, que es de aproximadamente 2 a 3 horas. En esta fase lo que se genera es que va a haber un aumento del mecanismo aferente del riñón generalmente afectado, todo esto por los mecanismos que nos regulan la filtración glomerular, pues haciendo en esta parte pues un sensado por la mácula densa, procesos regulatorios miogénicos, liberación de hormonas vasodilatadoras con el fin de aumentar el flujo a nivel de este riñón, y adicionalmente esto lo que me va a generar sobre el riñón contralateral es un aumento en el mecanismo eferente. Y finalmente, para pasar a una fase de vasoconstricción tardía y finalmente a una regulación de la filtración glomerular que se da en respuesta a todo este proceso obstructivo. Y cuando yo ya llego a un punto en el que logro resolver este proceso obstructivo, pues a una recuperación de la función glomerular, que finalmente su pronóstico estará dado por el tiempo que tengamos de obstrucción en estos pacientes, por las causas de obstrucción en este paciente, que es lo que me va a marcar el pronóstico a largo plazo. Entonces, generalmente puede haber cuando hay una obstrucción a los 7 días, puede haber una recuperación completa de esta función del 70% cuando hablamos de 14 días, del 30% a las 4 semanas, y cuando hablamos de 6 semanas, pues esta recuperación puede ser tan baja como del 0%. Y cuando hablamos de los efectos sobre la función tubular que tienen los procesos obstructivos, generalmente vamos a ver que la capacidad de transporte de electrolitos como lo es el sodio, el potasio, los hidrogeniones por los túbulos renales va a reducir su capacidad para concentrar y diluir la orina, y esto va a tener un impacto sobre la natriuresis y la génesis de la diuresis posobstructiva que se genera en estos pacientes y de la cual vamos a hablar más adelante. Tener en cuenta que el grado de afectación del transporte tubular va a depender directamente de la duración que tenga este proceso obstructivo y de la gravedad de este proceso obstructivo, o esto en relación con la causa de este mismo proceso. Y tener en cuenta que desde el punto de vista anatomopatológico, la obstrucción prolongada nos va a llevar a una atrofia tubular profunda, a una inflamación intersticial crónica y a una fibrosis de todos estos sitios. En cuanto a la hidronefrosis, entonces, como ya lo habíamos hablado, no todos los pacientes se presentan con hidronefrosis, pero en la génesis de la hidronefrosis vamos a tener que existe un efecto neto de la presión glomerular, en el cual se da un aumento de la presión intraluminal, y finalmente se me termina dando una dilatación que se da proximal al sitio en el cual nosotros tenemos nuestro proceso obstructivo. La alteración arterial y venosa en forma de respuesta inflamatoria intersticial, pues me genera una respuesta inflamatoria intersticial, una dilatación tubular y una apoptosis de los túbulos renales que finalmente termina en la génesis de la misma. Entonces, tener en cuenta que hay unos cambios tanto macroscópicos como microscópicos. En cuanto a los cambios macroscópicos, vamos a ver que estos se van a ir generando dependiendo del tiempo de evolución, y es que tenemos que a las 42 horas aproximadamente va a existir ya una dilatación del sistema colector y abombamiento de las papilas. Cuando llegamos a los 7 días, ya este parénquima se va a tornar edematoso. Entre los 21 y los 28 días ya vemos cómo existe un adelgazamiento córtico medular, y cuando hablamos de las 6 semanas ya vemos cómo este riñón aumenta de tamaño, tiene una apariencia quística y es un riñón que va a tener menor peso. Y en cuanto a los cambios microscópicos que se generan, vamos a tener una dilatación tubular, una fibrosis tubulointersticial y una apoptosis y muerte a nivel tubular. Va a haber en el tiempo una proliferación de fibroblastos, un desbalance en la matriz extracelular, y se me va a generar una glomerulosclerosis. Y tener en cuenta que muchas veces, dependiendo del tiempo que lleve la obstrucción en estos pacientes, nosotros vemos como inicialmente en los procesos agudos nosotros podemos debutar con rupturas de estos sistemas colectores cuando el riñón busca aliviar alguna, pues, o aliviar esta presión distal que está
obstruyendo el sistema colector. Entonces vemos como en estos pacientes, en las imágenes iniciales podemos tener urinomas, nos evidencia en la gráfica izquierda, y cuando vemos los procesos crónicos, nosotros generalmente vemos que estos pacientes logran realizar una absorción de lo filtrado mediante una absorción por el sistema venoso y linfático. Y en cuanto a la diuresis obstructiva, como ya lo habíamos hablado previamente, dentro de este proceso vamos a tener que esta puede tener una incidencia variable que se va a presentar hasta en el 0.5 al 52% de los pacientes. Generalmente se da cuando hay una obstrucción de este tracto de salida de forma bilateral, y cuando nosotros vemos la definición, vemos que esta puede ser diferente en la literatura que se revise. Generalmente está descrita como más de 200 cc por hora por las primeras 2 horas, o cuando tenemos más de 3 litros en 24 horas de diuresis. Tenemos que esta va a ser parte de un proceso fisiológico cuando se da entre las primeras 24 horas, y se da como un mecanismo para eliminar todo el sodio, la urea y el agua que se ha acumulado durante este proceso obstructivo. ¿Qué pasa? Que esta diuresis es una respuesta fisiológica que ayuda a eliminar todo este exceso de volumen y los solutos que se acumulan durante este tiempo de obstrucción. ¿Qué es importante? Que estos pacientes, o debemos de estar pendientes en estos pacientes del riesgo de deshidratación que tienen, del riesgo de trastorno hidroelectrolítico y el riesgo que tienen de tener hipovolemia por la pérdida aumentada de volumen que tienen estos pacientes. Entonces, generalmente vemos que esto se puede limitar en los primeros 7 días, tener en cuenta, como ya lo mencionamos, la natriuresis y la diuresis en cantidades abundantes que pueden tener estos pacientes, la pérdida de electrolitos, y tener en cuenta que esta obstrucción es importante cuando esta obstrucción sea de forma bilateral o cuando sea de forma unilateral en un paciente que tiene un riñón, una única unidad renal funcional. Y la importancia de reconocer y entender este proceso de la diuresis obstructiva es la reposición adecuada de volumen que debemos dar en estos pacientes y la corrección de trastornos hidroelectrolíticos si están presentes. ¿Qué es importante? Que nosotros debemos saber adecuadamente cuál ha sido el gasto para no llevar a nuestros pacientes a unas reposiciones excesivas que me ayuden a perpetuar el daño que se puede generar sobre los riñones. ¿Y qué pasa? Que hay algunos pacientes que continúan eliminando solutos y agua independientemente de que el paciente haya alcanzado una hemostasis o haya resuelto su proceso obstructivo, lo cual se conoce como una diuresis obstructiva patológica, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los riesgos en estos pacientes? Como ya lo vimos, tener en cuenta siempre el riesgo de deshidratación grave, el riesgo de desequilibrio electrolítico, de shock hipovolémico, e incluso en estos pacientes la posibilidad de muerte si yo no doy un tratamiento adecuado, dada por ese trastorno hidroelectrolítico severo. Entonces, ¿qué es importante? Tener en cuenta la hiponatremia, la hipernatremia, la hipocalemia, la hipomagnesemia, la acidosis metabólica que se presentan en estos pacientes, el shock y la posibilidad de muerte que puede existir como producto de este desbalance en la homeostasis del paciente. Entonces, ¿qué pasa durante la diuresis posobstructiva? Entonces, generalmente se da una reducción progresiva del gradiente en la concentración medular, secundario a un lavado vascular y a una regulación a la baja que se da a nivel de los transportadores de sodio en el asa ascendente de la asa ascendente gruesa de Henle, ¿cierto? ¿Eso a qué me lleva? Más a llevar una reducción de la tasa de filtración glomerular que generalmente conduce a una isquemia y una pérdida de nefronas a nivel yuxtamedular, y finalmente se da una respuesta reducida del conducto colector como respuesta a la hormona antidiurética circulando, y podemos llegar a tener incluso diabetes insípida nefrogénica durante este proceso. Entonces, en cuanto al tratamiento de la diuresis posobstructiva, tener en cuenta al balance que nosotros debemos llevar nuestro paciente, se debe controlar de forma muy estricta. Cuando vemos de cómo se debería reemplazar, en qué momento se debería reemplazar, generalmente lo que se recomienda es reemplazar el 75% de la producción de orina una hora antes a la resolución de este proceso obstructivo. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya hay pacientes que sabemos que están obstruidos y vamos a llevar a intervención del tracto urinario, en específico por parte de urología, o cuando ya sabemos que a estos pacientes les vamos a ordenar nefrostomías por radiología intervencionista o un paso de sonda por parte de enfermería. Nosotros nos deberíamos anticipar a la posibilidad de esta diuresis obstructiva y empezar la reposición de las pérdidas que va a tener nuestro paciente. Como ya lo habíamos dicho, evitar el exceso de líquidos, ya que esto puede
exacerbar o prolongar la tasa de diuresis que pueda tener este paciente y esto me ayude en el tiempo a prolongar el daño que se pueda a generar en los mismos. Tener en cuenta que en cuanto o de forma general cuando hablamos de la reposición va a depender mucho del estado clínico de nuestros pacientes y dependiendo de la cantidad tanto para yo pensar si lo puedo hacer de forma oral o es indicativo de hacerlo de forma intravenosa y tener en cuenta el tipo de solución que voy a escoger tanto en un paciente que tiene o no alteración cognitiva como tal. Generalmente cuando nosotros hablamos de la diuresis posobstructiva que se presenta de forma fisiológica, cuando este paciente ya llegó a un punto en el que hay euvolemia, generalmente esta diuresis va a resolver y esto será evidente porque nuestros pacientes ya orinan menos de 3 litros en 24 horas. Siempre en estos pacientes por el riesgo de shock que tienen y alteraciones secundarias a estos trastornos hidroelectrolíticos, siempre debemos tener un control estricto de los signos vitales, de cómo es el estado del líquido y cómo es el nivel de los electrolitos séricos, por lo cual es importante medirlos dentro de todo este proceso de obstrucción del tracto urinario. Independientemente de si nuestros pacientes tienen o no una adecuada función cognitiva, lo ideal sería siempre en estos pacientes pues tener un reemplazo intravenoso que me lleve adecuadamente al balance hídrico que yo quiero y como ya lo habíamos mencionado, el tipo y la cantidad de líquido se adaptará a las necesidades y a cómo se haya comportado este paciente en el tiempo. Entonces siempre deberíamos cuantificar la diuresis cada 2 horas dependiendo del estado clínico de nuestro paciente, definir el tiempo en el cual yo voy a medir nuestros electrolitos. Se recomienda cada 12 a 24 horas sodio, potasio, creatinina, magnesio, uno y fósforo, y en orina evaluar la osmolaridad del sodio y el potasio, ¿cierto? Y como marcador de daño renal, pues nosotros podemos ver cuál es la fracción de sodio que estos pacientes están excretando. Entonces, ¿cómo lo hacemos en el tiempo? Entonces, generalmente en las primeras 2 horas no se repone más del 75%. Si el estado de conciencia es normal, le puede ayudar al paciente con reposición oral. Si no, vamos a utilizar soluciones al punto 45. Y hay marcadores a nivel de nuestro examen de orina que me pueden ayudar a evaluar y a saber si mi paciente está generando adecuadas concentraciones. Y cuando tenemos densidades mayores a 1020, ya sabemos que nuestros pacientes están en un proceso resolutivo de esta diuresis posobstructiva. Entonces, cuando nosotros vemos los pacientes que son normovolémicos y vemos cómo se da la reposición en el tiempo, entonces generalmente nosotros hacemos una cuantificación juiciosa de la orina y generalmente en las primeras 24 horas compensamos el 100% de las pérdidas que tenga este paciente. Cuando avanzamos al segundo día de evolución reponemos el 75% de las pérdidas y en el tercer día el 50% de las pérdidas. Y en los pacientes que tienen una deshidratación muy severa, lo que cambia es que en el primer día generalmente nosotros tenemos unas reposiciones mayores que pueden llegar a ser hasta el 150% de las pérdidas que tengan estos pacientes. Entonces, cuando ya sabemos nosotros cómo se genera este daño renal producto del proceso obstructivo, cuáles son las implicaciones a largo plazo de generar una desobstrucción, nosotros pues tenemos que enfocarnos en nuestro diagnóstico. El diagnóstico va a ser variable y nuestra clínica va a depender mucho del sitio donde esté la obstrucción, de la severidad con la cual se esté generando esta obstrucción y del tiempo que lleve esta obstrucción en el paciente. Entonces, generalmente, cuando nosotros tenemos que este paciente se presenta con una clínica de dolor, con síntomas vasovagales, es importante, dependiendo del sitio que nosotros pesemos, en un proceso litiásico del tracto urinario, ver si este paciente tiene adicionalmente procesos hipertensivos o no, si hay procesos infecciosos asociados o no, pues esto será un marcador en el tiempo que yo deba llevar mi paciente a una desobstrucción oportuna, pues como ya lo habíamos mencionado en charlas previas, los pacientes que se presentan con procesos obstructivos del tracto urinario y con infecciones asociadas pueden llegar a tener sepsis severas, en el cual uno de los pilares importantes de manejo es drenar el foco séptico como tal, dependiendo de la causa y siendo más importante en este grupo de pacientes, los pacientes con neoplasia del tracto urinario, uno de los signos y síntomas más comunes en la presentación va a ser la hematuria y los pacientes que se presentan o cómo se presenta este proceso obstructivo, son pacientes que son oligúricos o son pacientes que son anúricos. En cuanto a los laboratorios, siempre pues evaluar la función renal. Es importante
como marcador y como yo evalúe a mi paciente en el tiempo, siempre tratar en estos pacientes de establecer cuál es la función renal basal que tenía y saber en qué punto estoy en este momento en el cual mi paciente ya se presentó con un daño secundario a este proceso obstructivo, cómo son los electrolitos en estos pacientes, cómo es el citoquímico de orina, cómo son los índices, cómo es la fracción excretada de sodio, cómo es el hemograma, y tener en cuenta que en este grupo específico de pacientes en el cual hay un proceso obstructivo por renal, el FENA va a ser generalmente mayor al 4%. Entonces, cuando nosotros ya identificamos un paciente que puede tener un posible proceso obstructivo, según la clínica, nosotros ya más o menos localizamos un sitio que ya sabemos cómo es nuestra función renal y hemos analizado otros parámetros relacionados con la alteración de la función renal, pues tener en cuenta siempre qué punto y qué elevación tiene la creatinina, el BUN, cómo está el sedimento o no, y generalmente cuando hay procesos obstructivos de origen urológico, pues como ya lo hablamos, si hay hematuria o no hay hematuria, y que generalmente estos procesos urológicos van a carecer de proteinuria, como son las hematurias de origen glomerular, que es uno de los parámetros a tener en cuenta para definir por dónde me voy o cuál es la causa de mi proceso. En cuanto a las imágenes, acá pues tenemos múltiples modalidades. Acá la modalidad que yo escoja va a depender de la clínica de mi paciente y del sitio que yo sospeche que está obstruido como tal. Entonces vamos a tener la ecografía de vías urinarias, vamos a tener el renograma, las tomografías, la pielografía o la uretrografía. Entonces vamos a ver que cada una pues va a tener como su indicación un examen que es un examen muy bueno, que es un examen costo efectivo. El único problema pues es que es un examen operador dependiente, pero este va a ser la ecografía renal y de vías urinarias, ¿cierto? Es libre de irradiación en un paciente que ya de base tiene alteración de la función renal y posiblemente yo no pueda contrastar, o las pacientes embarazadas que se presentan con procesos obstructivos del tracto urinario. Y es importante saber que puede que yo no vea mis cavidades dilatadas dependiendo del tiempo que lleve establecida la obstrucción en estos pacientes. Pues generalmente los pacientes en las primeras 72 horas puede que no tengan pues ninguna evidencia de hidroureteronefrosis como tal. Entonces, la ecografía que me va a permitir ver si tengo alguna masa vesical, cuál es mi tamaño prostático, si mis cavidades están dilatadas o no. Tener en cuenta que la ecografía generalmente tiene un bajo rendimiento en los cálculos a nivel ureteral. Sí es un examen que tiene un buen rendimiento para cálculos intravesicales y para cálculos dentro del riñón, pero no tanto dentro del trayecto ureteral, que dentro de estas causas de uropatía obstructiva, pues el cálculo ureteral es uno de los más importantes. Cuando hablamos de la pielografía, la urografía intravenosa, pues esto cuando uno revisa los textos y el tema, todavía es algo que se menciona en los libros. Pues, tener en cuenta que este es un examen que, por lo menos en nuestro medio, ya no se hace. Es un examen que brindaba una buena información anatómica y funcional, fundamentalmente, o era muy bueno para ver todo el trayecto ureteral, y que se ha visto pues que este examen fue reemplazado en el tiempo por la urotomografía, que es un examen que nos brinda mucho mejor detalle, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la tomografía de abdomen, yo pienso que esto sería pues como uno de los exámenes estándar en este tipo de población. Y acá es importante que tengamos en cuenta las especificaciones técnicas de cómo se realizan estos estudios. Pues es un paciente que de base ya se presenta con alteración de la función renal y posiblemente no lo podamos contrastar. Entonces, acá la indicación sería realizar una tomografía de abdomen simple y, dependiendo obviamente de la clínica y de lo que yo sospeche, definir si definitivamente es un urotac porque solamente estoy pensando en cálculos, o si es una tomografía simple, o si mi función renal lo permite, es un paciente que ya tiene un daño establecido en el tiempo, pues utilizar contraste. Pues el contraste y las fases de eliminación tardías me brindan un detalle anatómico adecuado para saber el sitio en el cual yo estoy obstruido. Cuando hablamos del renograma, el renograma me da una información funcional respecto a la perfusión de cada riñón,
cuál es la habilidad para captar y expresar el trazador que nosotros utilicemos dependiendo del renograma. Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de renograma, pues acá lo importante es que cuando yo evalúo el resultado de un renograma, yo puedo evaluar cómo es la dinámica funcional de cada uno de los riñones, y dependiendo de lo que yo quiera evaluar, pues yo voy a utilizar el tipo de renograma como tal. Entonces vemos que utilizamos DMCA cuando queremos evaluar mejor nuestra parte cortical. Es un examen que me habla muy bien de las cicatrices que pueda tener este parénquima o no. Cuando hablamos de ETPA, hacemos una evaluación adecuada de la tasa de filtración de estos riñones, que lo podemos utilizar con diurético o sin diurético. Y el MAC3, que generalmente sería el estudio de elección, pues es el estudio que mejor me evalúa la secreción tubular como tal, y me da en este tipo de población pues la mejor información, ¿cierto? Entonces tener en cuenta cuáles tenemos y tener en cuenta cuál es el que vamos a solicitar. Entonces acá vemos pues una imagen que nos muestra cómo nos dan el resultado nosotros del renograma. Entonces vemos como en el renograma inicialmente hay un pico que es de fase arterial en el cual se distribuye el trazador, luego hay una fase de captación por el parénquima renal y finalmente hay una tasa de eliminación. Entonces vemos como este riñón derecho tiene una adecuada tasa arterial de captación y elimina de forma adecuada, haciendo una gráfica de campana. En cambio vemos como este riñón tiene una captación inadecuada y su pico es bajo y se torna plano en el tiempo. Acá es importante que nosotros vamos a hablar según el T medio, qué tan obstruido puede estar este riñón en vista del tiempo medio o que se demora para eliminar la mitad de este trazador después de inyectado. Y generalmente vemos que cuando tenemos T medios mayores a 20 hablamos de un proceso obstructivo de esta unidad renal. Cuando son menores a 10 hablamos de que es un T medio normal, y cuando hablamos de entre 10 y 20 es un T medio que es indeterminado. Y acá yo tengo que hacer pues uso de otra información del renograma o de la clínica de mi paciente para identificar adecuadamente si mi paciente está obstruido o no. Cuando yo sospecho, según la presentación, que mi obstrucción se presenta a nivel uretral, el examen de lesión va a ser la uretrografía retrógrada. Generalmente acá lo que hacemos es que ponemos una sonda a nivel del meato uretral y aplicamos medio de contraste y tomamos unas fases o unas placas de radiografía anteroposteriores y laterales. Generalmente es un examen pues, que hace urología, aunque muy bien lo podría hacer también radiología, y ya según acá los defectos que veamos y el sitio de ubicación, pues nosotros sabemos dónde está la obstrucción y qué grado de obstrucción puede tener nuestro paciente. Y lo que hacemos es que generalmente tendemos a combinar y siempre hacemos una cisturetrografía y hacemos fases miccionales, ¿cierto? Esto con el fin de excluir de que nuestro proceso obstructivo no se esté dando a nivel del cuello vesical, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros solo hacemos uretrografía, solo pintamos la uretra, pero vemos cuando hacemos cisturetrografía, nosotros vemos cómo hay un paso de contraste a la vejiga, y lo importante es que nosotros veamos cómo se excreta este medio de contraste o cómo es la micción del paciente, y nosotros vemos acá cómo hay una adecuada infundibulización del cuello vesical y vemos cómo hay paso de contraste, y lo que hay es finalmente una uretra peneana enferma. ¿Qué pasa? Que muchas veces los pacientes están sellados del todo y vemos como el paciente o tenía una cistostomía y yo logré llenar la vejiga de contraste, pero mi paciente no orina nada, y vemos cómo está el segmento del cuello y la uretra prostática obstruida, o simplemente nosotros tenemos una obstrucción total a nivel de la uretra vulvar que no permite el paso de contraste a la vejiga. Y adicionalmente hacemos cistoscopia siempre tanto por el cabo distal como por el cabo proximal si tenemos una cistostomía en un paciente que había llegado obstruido previamente, habíamos definido como método de derivación la cistostomía percutánea. Entonces el tratamiento va a depender de cómo sea la clínica de mi paciente, de si está indicado realizar una derivación del tracto urinario o no, de cómo se dé el control de líquidos, y finalmente, y lo más importante, resolver la causa para evitar que en el tiempo se perpetúe el daño sobre la función renal. Entonces lo más importante es yo brindar una estrategia pues a mi paciente que lo desobstruya de forma rápida, y en el tiempo ya realizar
pues un tratamiento definitivo, y si este tratamiento no es definitivo, no es posible que se realice de forma definitiva, pues asegurar de todas maneras que mi paciente tenga una derivación del tracto urinario, y siempre tener en cuenta pacientes en los cuales yo debo correr un poco más, los pacientes que tengan una alteración marcada de la función renal, los pacientes que tengan procesos infecciosos asociados a este proceso obstructivo, los pacientes que sean trasplantados y los pacientes que tengan una unidad única funcional. Y la derivación urinaria va a depender del sitio donde se encuentre la obstrucción. Generalmente las derivaciones para el tracto urinario superior e inferior van a variar, o si yo estoy en el uréter medio proximal y distal, o si mi obstrucción es interna o externa. Tener en cuenta que existen diferentes tipos de derivaciones, como son las ondas uretrales o las ondas de cistostomía, los catéteres WJ o los catéteres multipropósito, que son los que usamos para realizar nefrostomías, y tener en cuenta que pues, estos elementos deben de cumplir unas características que sean adecuados para que se dé un drenaje en esto, que sean multiperforados, generalmente que tengan puntas romas, que tengan mínima reacción con el tejido, pues son elementos que van a estar mientras yo logro una resolución final de mi proceso obstructivo, que sea un calibre adecuado para la causa de esta obstrucción y que tengan una adecuada fijación y puedan durar en el tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la derivación del tracto urinario superior, nosotros debemos de evaluar acá principalmente qué es lo que me está generando el proceso obstructivo, y según esto definir si mi paciente es candidato a una nefrostomía por parte de radiología intervencionista, o si mi paciente es candidato a una derivación con catéter WJ. Esto es lo que ya habíamos hablado, y tener en cuenta muchas veces la obstrucción o cuál es la causa de esta obstrucción, porque hay algo que es la obstrucción de origen maligno, en el cual no todos los pacientes finalmente se benefician de una desobstrucción del tracto urinario. ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente el paciente que debuta con una falla renal asociada a una obstrucción de origen maligno, generalmente son pacientes que tienen un mal pronóstico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son enfermedades que ya se presentan en estadios terminales con procesos metastásicos. La supervivencia de estos pacientes generalmente es baja y va a depender, pues es variable dependiendo de la serie que uno revise, pero va a depender de la función renal con la cual se presente, de si es un proceso metastásico o no, de si el debut es o no con metástasis, o si simplemente es un paciente que ha progresado en el tiempo. Y siempre lo que hemos de hacer es cuál es el impacto de la derivación que vamos a tener en estos pacientes. Entonces hay unos aspectos clínicos que yo debería tener en cuenta siempre, y es cuál es el objetivo de la derivación en este paciente. Me va a permitir, es un paciente que nunca ha tenido un tratamiento oncológico, darle una quimioterapia que le puede mejorar su pronóstico o incluso puede curar su enfermedad. Es un paciente que se beneficia de derivarlo. ¿Cierto? Es un paciente que está con un dolor incontrolable, se beneficia de derivarlo. Y es importante tener en cuenta que si el proceso tiene un proceso infeccioso asociado, tener en cuenta los pros y los contras de una paciente derivación, y todo esto dependiendo del pronóstico que tenga nuestro paciente y de la calidad de vida que nosotros le podamos brindar al paciente. Tener en cuenta que muchas veces cuando tenemos procesos obstructivos retroperitoneales, el catéter WJ en el tiempo se va a obstruir por la génesis, pues, o por la compresión extrínseca del mismo, y generalmente son pacientes que finalmente terminan necesitando nefrostomías, y se sabe, y hay múltiples estudios en los cuales se ha mostrado cómo una nefrostomía altera considerablemente la calidad de vida. Entonces acá es importante tener en cuenta cuando decidimos derivar a un paciente con obstrucción maligna, que es una decisión que se debe tomar en conjunto con el tratante y la persona que realiza la derivación. Todo esto basado en el pronóstico y los beneficios o los contras que esto le puede traer a nuestros pacientes. Entonces, cuando hablamos cuando comparamos nefrostomía versus catéter WJ, entonces generalmente los catéteres WJ, el cambio es un proceso que es relativamente sencillo, se hace bajo anestesia local y por ser algo más fisiológico, pues tiene mejor características en el flujo urinario. Las desventajas, pues, que hay un impacto en la calidad de vida cuando hablamos de nefrostomía versus catéter WJ, y esto puede limitar mucho, pues, la actividad de los pacientes, que cada uno de estos tiene alguna complicación. Generalmente los pacientes que tienen WJ se quejan mucho de hematuria, de síntomas urinarios irritativos por la J distal a nivel de la vejiga, y cuando queda muy cercana al trígono son pacientes que se quejan mucho de eso, de aumento en la frecuencia y urgencia, y
puede incluso tener dolor en el flanco. Y es que esto adicionalmente genera un impacto en la calidad de vida, y es que generalmente hasta el 80% de los pacientes llegan a tener alguna queja secundaria al proceso de derivación que tenga, que el 58% reduce su capacidad laboral, que hasta la mitad de los pacientes consultan el tiempo por síntomas asociados al catéter, y que hasta un tercio de los pacientes requieren el tiempo de retiro del mismo por la sintomatología asociada y porque no tolera adecuadamente, y que las nefrostomías pueden tener hematuria y tasas de transfusiones hasta el 4%, ya sea por un pseudoaneurisma o una fístula arteriovenosa que se genere durante el trayecto que hacemos para la colocación de la misma, que puede generar dolor, que puede generar procesos infecciosos asociados, y tener en cuenta qué número de procesos se generan como producto del proceso de base del paciente o simplemente por la nefrostomía, que muchas veces cuando la estamos haciendo pueden haber complicaciones torácicas como es el neumotórax, el hidrotórax y posteriormente hemotórax y empiema, que el catéter puede drenar mucho, puede migrar mucho más fácil que lo hace un catéter doble J, y que incluso puede haber perforación colónica al momento de la realización. Y el tracto urinario inferior va a depender también de la ubicación donde esté la obstrucción, si esa obstrucción es a nivel de la vejiga o si esa obstrucción es uretral como tal. Si yo tengo definitivamente la uretra bloqueada, pues mi método de elección es la cistostomía, o si simplemente es hiperplasia prostática, pues yo puedo hacer uso de una sonda uretral, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un paciente que está obstruido porque su vejiga no funciona, pues tener en cuenta medicamentos que puedan llegar a modular la actividad de esta vejiga o del esfínter cuando tenemos pacientes con discinergia de trusor esfínter, en el cual este esfínter está constantemente contraído y la vejiga tiene que hacer una lucha constante con un esfínter que no se relaja para poder evacuar como tal la orina del paciente, que requiere cateterismo intermitente limpio, porque definitivamente esa vejiga ya no es funcional, o los pacientes en los cuales va a hacer una cistostomía o una derivación anatómica heterotópica o ortotópica según la condición del paciente, ¿cierto? Tener en cuenta que cuando hablamos del factor vesical, siempre la derivación se va a escoger dependiendo de cada uno de los casos. Y cuando la obstrucción es infravesical, entonces siempre si agudamente y es posible, según el sitio donde esté la obstrucción, realizar un drenaje con sonda vesical, y si no es posible, realizar pues una cistostomía suprapúbica. Y en los pacientes que son crónicos y es hiperplasia prostática, pues llevar a nuestros pacientes a cirugía prostática dependiendo de las características de la misma. Yo voy a elegir el tipo de cirugía según el tamaño y las comorbilidades de mi paciente, y si es estenosis de la uretra, el manejo quirúrgico será la elección según el caso. Entonces, finalmente, para terminar, pues tener en cuenta este algoritmo del paciente en el cual yo sospecho una obstrucción, que es muy importante la historia clínica, el examen físico y nuestros laboratorios básicos para yo saber en qué sitio y qué tanto compromiso tiene mi paciente, y según la clínica tener en cuenta si mi paciente tiene síntomas del tracto urinario inferior, es un paciente que posiblemente tenga hiperplasia prostática y se beneficie de una derivación con una sonda urinaria y posteriormente una cirugía de la próstata. Si mi paciente tiene cólico renal, hacer el urotac y evaluar a qué sitio está la obstrucción o el cálculo como tal. Y si definitivamente yo no tengo una clínica tan clara, pues iniciar un estudio, mi paciente con un estudio básico como lo es la ecografía, y según los hallazgos ya ver si yo tengo mi tracto urinario dilatado o no dilatado. Si mi tracto urinario está dilatado y adicionalmente tengo una alteración de la función renal y mi obstrucción es infrarrenal y no me va, pues es del tracto urinario superior, no me va a solucionarse con una sonda, pues pensar en nefrostomía o catéter doble J. Y una vez yo recupere la función renal con una derivación aguda, ver si ya mi paciente es candidato a un estudio contrastado con unas fases de eliminación tardías, para yo caracterizar el sitio donde está específicamente la obstrucción y yo planear la resolución del mismo. Y si inicialmente mi paciente tiene una función renal que me permita hacer un estudio, pues realizar un estudio, ya sea tomografía o resonancia contrastada, que me va a permitir caracterizar mejor ese paciente. Y si mi paciente finalmente dentro del abordaje inicial no está dilatado y yo a pesar de esto continúo sospechando una obstrucción, pues puedo considerar en estos pacientes realizar pielografías retrógradas para ver adecuadamente el detalle anatómico y planear cuál es el tratamiento que le voy a dar a este paciente.
Y a manera de conclusión es tener en cuenta siempre la nefropatía obstructiva como causa de enfermedad renal crónica. Como lo vimos, pues está en el 10% de explicar los casos de enfermedad renal crónica. Tener en cuenta que la etiología va a variar dependiendo del grupo etario en el cual yo me enfrente a este paciente, que el proceso fisiopatológico presenta variaciones según el tiempo de evolución. No es el mismo paciente el que lleva 24 horas a 7 días o a meses de obstrucción, que lo más importante es la intervención temprana del evento obstructivo. Pues la obstrucción temprana es lo que me va a permitir preservar en mayor medida la función renal de estos pacientes. Escoger siempre mi estudio, tanto del laboratorio como imagenológico, según el tipo de clínica de este paciente. Pues finalmente el estudio imagenológico me va a permitir caracterizar adecuadamente y tener un diagnóstico más claro con el fin de planear adecuadamente una resolución definitiva del cuadro obstructivo del paciente. Tener en cuenta que el pilar fundamental o el mapa de navegación siempre será la clínica con la cual yo voy a planear el estudio y el tratamiento inicial de mi paciente.